Esta actividad corresponde a la cátedra de Derecho Civil, obligaciones relacionadas con los temas de la unidad 2, 4 y 5, clasificación, transmisión y extinción de las obligaciones. La clasificación general de las obligaciones. Las obligaciones pueden clasificarse de acuerdo a los distintos elementos que las componen: vínculo jurídico, sujeto y objeto. De acuerdo al vínculo jurídico que une al acreedor y el deudor, podemos reconocer las obligaciones civiles y las naturales. La primera son las que pueden exigirse con apoyo en la ley, ya que esta obligación a cumplirlas, ejemplo, pueden ser las nacidas de los contratos, siempre y cuando esas obligaciones no estén prescritas, porque allí entraría el siguiente tipo de obligación. Obligaciones naturales son aquellas cuyo cumplimiento no obliga la ley. Ejemplo, una obligación que contrajera una persona y que la deuda ya estuviera prescrita. Las obligaciones civiles generalmente se clasifican en obligaciones condicionales, obligaciones a términos, obligaciones complejas, obligaciones divisibles e indivisibles, y obligaciones pecuniarias, y obligaciones de valor. Son obligaciones condicionales cuando su existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto. A ese acontecimiento futuro e incierto los llamaremos condición. Esa condición puede ser 1, suspensiva y resolutoria; 2, casual, potestativa y mixta. Obligaciones a término se definen como aquel acontecimiento futuro e incierto del cual se hace depender el cumplimiento. Clases de término: 1, atendiendo a sus efectos; 2, atendiendo a su certeza; 3, atendiendo a la determinación hecha por las partes; 4, atendiendo a su origen. Obligaciones completas tienen como características primordiales la de poseer pluralidad de objeto o de sujeto. Pueden serlo por razón de pluralidad de objetos. Se dividen en obligaciones conjuntivas o conjuntas, obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. Por razón de la pluralidad del sujeto, obligaciones mancomunadas, obligaciones solidarias. Artículo 1221 del Código Civil. Finalmente tenemos las obligaciones divisibles e indivisibles. Las obligaciones divisibles son las que tienen por objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. El ejemplo clásico es el pago de un dinero hecho a plazos por sus partes. Las obligaciones indivisibles son las que no pueden ser cumplidas, sino por entero. Puedes dividirlas, alteraria la esencia de la obligación. Ejemplo, si se compra una bicicleta para pagarla a plazo, el vendedor debe entregarla completa y no por partes. Transmisión de las obligaciones. El ordenamiento jurídico venezolano establece varias formas de transmisión. Las obligaciones son por acto entre vivos. Una persona adquiere un bien o un derecho de otra mediante un acto jurídico válido. Ejemplo, la venta de un inmueble. Se distinguen dos tipos de transmisión: transmisión pasiva y transmisión activa. La transmisión pasiva consiste en la transmisión de las obligaciones en su aspecto pasivo, el débito, efectuada por el deudor a un tercero.
no es transmisible sin la voluntad del acreedor. Transmisión activa consiste en la transmisión del derecho de crédito efectuada por su titular o acreedor a un tercero. Extinción de las obligaciones. A partir del artículo 1282 del Código Civil venezolano se habla sobre las formas de extinción de las obligaciones, comenzando con el pago. Es el medio ordinario o normal de extinción de una obligación. El pago debe ser instantáneo y en efectivo. Si es dando un cheque, el acreedor puede exigir que sea un cheque de gerencia del banco. La novación, se trata de la novación en el artículo 1314 al 1316 y en el 1320 al 1324 del Código Civil venezolano. La delegación es el acto del virtud en cual una persona denomina delegante, encarga a otra, denomina delegado. La realización de un acto que ejecuta en su propio nombre y en beneficio de una tercera persona, denominada delegatorio, en el artículo 1317 del Código Civil venezolano. La compensación es la extinción que opera en las deudas de las personas recíprocamente deudoras, cuando dichas deudas son homogéneas, líquidas y exigibles. Fundamento legal en el artículo 1331 del Código Civil venezolano. La rendición de la deuda es el acto por el cual el acreedor renuncia gratuitamente al derecho de crédito que tiene contra el deudor. La confusión en el artículo 1322 establece: cuando las cualidades de acreedor y de deudor se reúnen en las mismas personas, la obligación se extingue por confusión. La prescripción es la adquisición o extinción de un derecho por el transcurso del tiempo. Fundamento legal en el artículo 1952 del Código Civil venezolano. La prescripción produce un efecto liberatorio por el deudor desde el momento en que se consume la prescripción.